La primera frase de la Biblia tiene 7 palabras. En hebreo, Bereshit bara ubi Elohim et ha-shamayim be'et haaretz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuéntenlas. 7 palabras. Y la palabra central, la cuarta, es Set, escrita con solo 2 letras hebreas, Aleph y Tav, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Es intraducible. No aparece en absoluto en su Biblia en español. Pero ahí está, justo en el centro de la primera línea de la Biblia, conectando silenciosamente el principio y el fin. Los autores bíblicos eran artesanos meticulosos, y esta línea inicial de 7 palabras establece un patrón que se repetirá a lo largo de miles de años de escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de formas que la mayoría de los lectores nunca han notado. Porque el número 7 no solo es frecuente en la Biblia, es estructural. Está incrustado en el lenguaje mismo. Y cuando uno empieza a rastrear dónde aparece y por qué, una misma idea sigue emergiendo. Dios termina lo que empieza. Ese es el hilo que vamos a seguir. Empecemos con la palabra misma. La palabra hebrea para 7 es Sheva, y aquí es donde se pone interesante. Sheva proviene de una raíz que significa estar lleno, estar completo, estar satisfecho. La misma raíz, escrita con las mismas consonantes, también produce el verbo hebreo shava, que significa jurar un juramento. En hebreo, jurar y 7 son la misma palabra. Eso no es una coincidencia. Revela algo sobre cómo la mente hebrea antigua entendía las promesas. Hacer un juramento era, en cierto sentido, 7 arte a uno mismo. Atarse de forma tan completa que el compromiso no pudiera deshacerse. Plenitud y promesa eran el mismo concepto, transmitidos por las mismas letras. Y hay una tercera palabra construida a partir de las mismas consonantes, soba, que significa satisfacción o tener suficiente. Si esta es una raíz separada o una extensión de la misma, es debatido entre los lingüistas, pero el oído hebreo antiguo habría escuchado el eco. Completitud, juramento y profunda satisfacción. Todo ello transmitido por las mismas 3 letras. Ningún número en español lleva ese tipo de peso. Esta conexión aparece en uno de los nombres de lugares más antiguos de la Biblia. En Génesis 21, Abraham y Abimelech hacen un tratado en un pozo. Abraham aparta 7 corderas como testigo del acuerdo, y el lugar se llama Berseba, que puede significar pozo de 7 o pozo del juramento. El nombre contiene ambos significados a la vez, porque el lenguaje no los separa. 7 es el juramento. El juramento es 7. Y siglos después, cuando Dios mismo jura a Abraham, el escritor de Hebreos señala que Dios juró por sí mismo porque no había nadie más grande por quien jurar. Hebreos 6:13. El Dios que inventó el concepto del juramento decidió obligarse por él. Ahora, llevemos esa comprensión de vuelta a Génesis 1. Dios crea durante 6 días. Al 7º día, se detiene. No porque esté cansado. Isaías 40:28 es claro al respecto. Se detiene porque el trabajo está completo. La palabra hebrea usada en Génesis 2:2 es vayechal. Y terminó. El 7º día no es una pausa, es una declaración. Todo lo necesario para que la vida florezca ha sido pronunciado. Y ahora el Creador descansa, no por agotamiento, sino por haber completado. Y luego Dios hace algo con ese 7º día que no hace con ningún otro día en el relato de la creación. Lo bendice. Lo aparta. Génesis 2:3 dice que lo hizo santo. La palabra hebrea es kadosh, que significa separar algo de lo ordinario y dedicarlo a un propósito sagrado. Ningún otro día recibe este tratamiento. El 7º día permanece solo. Este es el primer uso bíblico del concepto de santidad, y está ligado al tiempo, no a un lugar,
no a un objeto, no a una persona. Antes de que haya un templo, un altar o un sacerdote, hay un día santo, el séptimo día. El número 7 y la idea de lo sagrado entran juntos en la historia bíblica en la misma frase. Los eruditos han notado algo más sobre el séptimo día en Génesis. Los días del 1 al 6 terminan cada uno con la misma fórmula, y fue la tarde y la mañana. Pero en el séptimo día, esa fórmula falta. El patrón se rompe. No se registra ninguna tarde para el séptimo día. Literariamente, el sol aún no se ha puesto en el reposo de Dios. Permanece abierto, continuo. Como si el texto dijera, el séptimo día aún no ha terminado. Vas. Y esa idea, de que el reposo completo de Dios sigue disponible, resonará hasta el Nuevo Testamento, donde el escritor de Hebreos dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. A partir de ese momento, el 7 comienza a aparecer en lugares que no esperarías a menos que prestaras mucha atención. A Noé se le dice que traiga 7 parejas de cada animal limpio al arca. Génesis 7:2. Después de que las aguas del diluvio retroceden, espera 7 días antes de enviar la paloma por segunda vez. Génesis 8:10. Luego 7 días más antes de enviarla de nuevo. Génesis 8:12. El mundo está siendo rehecho, y el ritmo de 7 marca cada etapa del proceso. La creación se está reiniciando. Y el reinicio sigue el mismo ritmo que el original. Jacob trabaja 7 años por Raquel, luego 7 más, su historia de amor y espera, de engaño y perseverancia. Se mueve en unidades de 7. Y cuando finalmente se reconcilia con su hermano Esaú después de décadas de separación, se inclina 7 veces ante él. Génesis 33:3. El número marca el momento en que una relación rota llega a su resolución. Cuando José interpreta el sueño del faraón, la estructura es de 7. 7 vacas gordas. 7 vacas flacas, 7 espigas llenas de grano. 7 espigas vacías, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Toda la economía del mundo antiguo gira en un ciclo que Dios revela en pares de 7. Y el que interpreta correctamente los 7 es el que salva a las naciones del hambre. Estos no son detalles decorativos. Los escritores bíblicos están incrustando un patrón en la narrativa. Siempre que algo alcanza su plenitud intencionada, siempre que un proceso llega a su conclusión diseñada, el número 7 marca el momento. Es la forma de la Biblia de decir, esto no es aleatorio. Esto es por designio, y el designio está completo. Y cuando Dios finalmente instruye a Moisés para que construya el tabernáculo, el santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo, uno de los primeros elementos descritos es el candelabro, la menorá. Tiene 7 brazos, 7 luces. Fue forjado de una sola pieza de oro. Éxodo 25, 31-37, lo que significa que no fue ensamblado a partir de partes separadas. Era un objeto continuo con forma de 7. La luz de la presencia de Dios que ardía en el espacio más sagrado de la tierra. Estaba estructurada alrededor del número de la completitud. 7 llamas de una misma fuente dando luz completa. Los salmistas captaron esta conexión. El Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. El número es deliberado, purificación completa. La palabra de Dios no es parcialmente fiable. Ha sido probada hasta el punto de la pureza total. 7 es la forma del salmista de decir, no queda nada por quitar. Es totalmente digna de confianza. Pero el 7 no solo marca finales. También marca comienzos que son en sí mismos declaraciones de completitud. Y el ejemplo más claro es el sistema de pactos incrustado en la ley de Moisés. Levítico 23 describe 7 tiempos señalados anualmente. La palabra hebrea es Moedim, que Dios estableció para Israel. No 5,
no 10. 7. Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas, que es Pentecostés, trompetas, el día de la expiación, tabernáculos. 7 citas sagradas repartidas a lo largo del año calendario. Y el texto es explícito en que estas no son las fiestas de Israel. Son, como dice Levítico 23:2, las fiestas del Señor. La palabra hebrea moedim a menudo se traduce como fiestas, pero literalmente significa tiempos señalados. Mas no son fiestas, son encuentros programados. Dios construyó un calendario y le dijo a su pueblo, «Encuéntrenme aquí», y lo construyó en 7. La estructura misma cuenta una historia. Los primeros 3 caen en primavera y se agrupan alrededor de la cosecha de cebada. Los últimos 3 caen en otoño alrededor de la cosecha final. Y en el medio se encuentra Pentecostés, que marca la cosecha de trigo uniendo los 2 grupos. 7 fiestas, 3, luego 1, luego 3. Una simetría que refleja la semana de la creación misma. Y esto es lo que lo hace notable. Los primeros 4 de estos tiempos señalados corresponden a eventos en la vida de Jesús que el Nuevo Testamento registra con sorprendente precisión. Jesús fue crucificado en Pascua. Fue sepultado durante los panes sin levadura. Resucitó en el día de las primicias. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, 50 días después. 4 de los 7 cumplidos exactamente en los días en que fueron señalados, siglos después de haber sido establecidos. Los 3 restantes, trompetas, expiación y tabernáculos, permanecen. Y si uno los lee como eventos futuros, o realidades presentes o alguna combinación, el punto es el mismo. Dios estableció un calendario de 7, y el calendario se está cumpliendo. No aproximadamente, sino precisamente. Pero los 7 en la ley van más allá del calendario anual. Levítico 25 introduce el año sabático. Cada 7º año, la tierra debía descansar. Sin arar, sin plantar, sin cosechar. Así como los humanos descansaban el 7º día, la tierra misma debía experimentar un año de completitud y restauración. El ritmo de 7 estaba escrito no solo en la semana, sino en la economía agrícola de toda una nación. Y luego viene la extensión más dramática de todas. Cuenten 7 ciclos sabáticos, 7 veces 7 años, 49 años. Y el año 50 se convierte en el jubileo. La palabra hebrea es Yobel. En el jubileo, las deudas eran canceladas, los esclavos eran liberados, y la tierra volvía a sus dueños originales. Todo lo que se había perdido era restaurado. Todo lo que se había roto era restablecido. El jubileo fue un reinicio nacional construido sobre la base de 7 por 7. Fue la declaración definitiva de que la economía de Dios está diseñada para inclinarse hacia la restauración, no hacia la pérdida permanente. Cuando Jesús se puso de pie en la sinagoga de Nazaret y leyó de Isaías 61, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año de la gracia del Señor». Lucas 4:18-19. Muchos eruditos creen que deliberadamente estaba invocando el lenguaje del jubileo, el año de la gracia del Señor, el gran reinicio, la restauración construida sobre 7. Ahora, ampliemos un momento. Si alguien te preguntara ahora mismo, ¿qué está haciendo realmente el número 7 en la Biblia? Aquí estamos. Comienza con el propio idioma hebreo, donde 7, juramento y satisfacción comparten la misma raíz. Aparece en la creación, donde el 7º día es lo primero que Dios llama santo. Estructura el ritmo semanal, el calendario anual, el ciclo agrícola, la de 7 años y el jubileo de 49 años. Y cada vez conlleva la misma idea, una completitud ligada a una promesa. Dios no solo está terminando cosas, está terminando cosas que juró que terminaría. Ahora,
Hay un momento en el libro de Josué donde el número 7 deja de ser un patrón silencioso de fondo y pasa directamente a primer plano. Josué 6. La ciudad de Jericó. Israel acaba de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El primer gran obstáculo es una ciudad amurallada con las puertas bien cerradas. Y Dios le da a Josué un plan de batalla que ningún estratega militar diseñaría jamás. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevando 7 trompetas de cuerno de carnero caminarán delante del arca del pacto. Al 7º día, marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Después del 7º circuito, los sacerdotes tocan las trompetas, el pueblo grita y los muros caen. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 circuitos al 7º día. El texto está saturado de 7 y el efecto es deliberado. Esto no es una operación militar. Es una liturgia, una procesión de adoración. La conquista de Jericó se parece más a una dedicación de un templo que a un asedio. Y ese es el punto. La caída de Jericó no es una historia sobre el ejército de Israel. Es una historia sobre Dios completando lo que prometió. Le dijo a Abraham que la tierra pertenecería a sus descendientes. Génesis 15:18. Le dijo a Moisés que los introduciría. Éxodo 6:8. Y ahora, en los muros de la primera ciudad, el método que elige está diseñado para hacer una cosa inconfundible. La completitud le pertenece a él. Notemos algo más. El arca del pacto está en el centro de la procesión. El arca representaba la presencia de Dios y sus promesas del pacto. Israel no iba al frente con espadas. Iban al frente con el arca. Los 7 en la historia apuntan en la misma dirección. Esto se trata de la fidelidad de Dios que llega a su conclusión, no de la fuerza humana que fuerza un resultado. Y hay otra capa que la mayoría de la gente no ve. Dios le dijo a Josué antes de que comenzara la marcha: Mira, yo he entregado Jericó en tu mano. Josué 6:2. El verbo está en tiempo pasado. He entregado, no entregaré. Antes de dar un solo paso, Dios declaró el resultado como ya logrado. La marcha de 7 días no fue la causa de la victoria. Fue el proceso por el cual Israel se alineó con una completitud que Dios ya había decretado. Jericó involucró a toda una nación. Pero el patrón de 7 aparece con la misma fuerza en la vida de una sola persona. Cuando Eliseo le dice al comandante sirio Naamán que se lave en el río Jordán, la instrucción es que se sumerja 7 veces. 2 Reyes 5:10. Ni 3, ni 5, 7. Naamán se resiste al principio. Quiere una prescripción más dramática. Quiere ríos más impresionantes que el Jordán. Pero el profeta insiste. Y después de la 7ª inmersión, su piel se restaura como la carne de un niño. 2 Reyes 5:14. El patrón es el mismo. El 7º momento es el momento de la completitud. Pero hay algo más en esta historia que vale la pena notar. Naamán casi se marchó después de escuchar las instrucciones. Pensó que la prescripción estaba por debajo de él. Si se hubiera ido después de cualquier inmersión antes de la 7ª, nada habría cambiado. La diferencia entre 6 y 7 en la historia es la diferencia entre aún no y hecho. Y solo la obediencia tendió el puente. De los profetas, saltemos varios siglos hasta el libro de Daniel. Y aquí el número 7 entra en territorio profético. Daniel vive exiliado en Babilonia. Ha estado leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta de que los 70 años de cautiverio que Jeremías predijo están casi completos. Daniel 9:2. Así que ora. Y en respuesta, el ángel Gabriel aparece con un mensaje que se extiende mucho más allá del regreso de Babilonia. Gabriel le dice a Daniel que 77 están decretados para su pueblo y para la ciudad santa. Daniel 9:24. El hebreo es Shiv'im Shavu'im. 70 unidades de 7. El propósito de estos 77, según el texto, es amplio. Para terminar la transgresión,
para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. Daniel 9:24. 6 propósitos, todos ellos apuntando hacia una resolución decisiva, de una vez por todas. Y el cronograma dado para la llegada del Mesías Príncipe está incrustado dentro de estos 7. Daniel 9:25. Los detalles de esta profecía han sido interpretados de varias maneras en las tradiciones judías y cristianas, y los cálculos específicos son debatidos. Pero lo inconfundible es el marco. El cronograma para la llegada del Mesías y su obra expiatoria está estructurado enteramente en 7. Dios no está usando números aleatorios. Está usando el número que significa juramento, plenitud y completitud. La misma arquitectura de la profecía declara, esto se cumplirá completamente. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento. Y los 7 no se detienen. Se intensifican. En el Evangelio de Juan, Jesús hace 7 declaraciones que comienzan con las palabras, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. 7 declaraciones. Cada una conecta a Jesús con una imagen del Antiguo Testamento. El pan hace eco del maná en el desierto. La luz recuerda la columna de fuego. El pastor apunta al Salmo 23. La vid se remonta al viñedo de Isaías. Juntas forman un retrato completo. Todo lo que Israel necesitaba, todo a lo que la ley apuntaba, todo lo que los profetas anticiparon. Jesús afirma encarnarlo. No parcialmente, sino completamente, 7 veces. Los eruditos han identificado una serie de señales clave tejidas a lo largo del Evangelio de Juan. Agua en vino, la curación del hijo del oficial, el inválido en Betesda, la alimentación de los 5,000, caminar sobre el agua, la vista para el ciego y la resurrección de Lázaro. Algunos cuentan la resurrección misma como la señal culminante, a la que todas las demás apuntaban. De cualquier manera, el patrón es intencional. Juan está haciendo un argumento literario y teológico con el número mismo. Jesús es la consumación. Él es el 7º día en forma humana. Y luego está la cruz. Los evangelistas, tomados en conjunto, registran 7 declaraciones que Jesús hizo mientras moría. A través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, emergen 7 dichos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 palabras desde la cruz. Y la 6ª es tetelestai en griego. Consumado es. La palabra viene de teleo, que significa llevar a término, llevar a su fin intencionado. No es un grito de agotamiento. Es una declaración de logro. La tarea está hecha. La misión está completa. Todo lo que el Padre le envió a hacer ha llegado a su conclusión diseñada. Algunas fuentes populares afirman que esta palabra aparecía en recibos antiguos para significar pagado en su totalidad, pero investigaciones recientes han puesto esto en tela de juicio. Lo que no está en cuestión es lo que significa la palabra en contexto. La obra está terminada, y Juan, quien registra este momento, ha estado construyendo hacia él desde la apertura de su evangelio. El mismo autor que escribió, en el principio era el verbo, ahora registra la declaración final del verbo, tetelestai. Está completo. Y luego la 7ª y última palabra es un acto de descanso. Encomienda su espíritu al Padre, no con un grito de derrota, sino con un acto deliberado de confianza. ¿Ves el patrón? 6 declaraciones de trabajo activo. La 7ª es descanso.
El ritmo de la creación se reproduce en el Calvario. 6 días trabajó Dios. El séptimo descansó. 6 palabras pronunció Jesús mientras se cumplía la obra de salvación. La séptima es la entrega en las manos del Padre. La estructura de la creación y la estructura de la redención se reflejan mutuamente. Y luego, según los relatos de los evangelios, Jesús descansó en la tumba el séptimo día de la semana. Su cuerpo yacía inmóvil en el día que Dios había apartado para la completitud desde el principio del mundo. La obra estaba hecha, el precio estaba pagado, y en el día que siempre significó terminado, el Redentor descansó. Hay una enseñanza más de Jesús que pertenece a esta conversación. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro le hace una pregunta a Jesús sobre el perdón. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, y yo le perdonaré? Hasta 7 veces. Pedro cree que está siendo generoso. Los rabinos de su época solían enseñar que perdonar a alguien 3 veces era suficiente. Pedro lo duplica y añade 1. 7. Perdón completo. La respuesta de Jesús desmantela la pregunta. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 por 7. 490. 70 veces 7. Ese número no es aleatorio. Es el mismo número que Daniel recibió del ángel Gabriel. 70 sietes. En Daniel, era el cronograma para la obra expiatoria del Mesías. En Mateo, Jesús lo aplica al perdón. La conexión es asombrosa. La misma estructura numérica que gobierna el plan de Dios para lidiar con el pecado del mundo es la estructura que Jesús da para cómo sus seguidores deben lidiar con los fracasos de los demás. El perdón de Dios no se raciona. Es tan completo y estructurado como sus promesas del pacto. Y sigue los mismos 7. El libro de Apocalipsis toma el número 7 y construye toda su arquitectura alrededor de él. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus delante del trono de Dios. El número aparece más de 50 veces solo en este libro. Ningún otro número se acerca. Y la estructura es deliberada. Las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 representan el cuerpo completo de creyentes. Estas son iglesias reales en ciudades reales. Pero el hecho de que sean exactamente 7, cuando había muchas más iglesias en el primer siglo, señala que Juan está presentando una imagen completa. Estas 7 representan a todas. Los 7 sellos abren el rollo que revela el plan completo de Dios para la historia. Las 7 trompetas anuncian el desarrollo de ese plan. Las 7 jopapas lo llevan a su culminación. Cada secuencia de 7 acerca la narrativa a un único destino: la restauración total de todas las cosas. Y cada secuencia se construye sobre la anterior, como olas que avanzan hacia la orilla. Los 7 en Apocalipsis no son repetitivos, son progresivos, se dirigen a algún lugar. En Apocalipsis 21, la visión alcanza su clímax, un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios habitando con su pueblo, no más muerte, no más dolor, no más separación. Y una voz desde el trono dice: hecho está. Apocalipsis 21:6. La misma declaración desde la cruz, ahora pronunciada sobre toda la creación. Terminado, completo. El juramento cumplido. La Biblia comienza con una frase de 7 palabras y termina con un mundo hecho nuevo. Y entre esos 2 puntos finales, el número 7 sigue apareciendo en cada momento de pacto, completitud y fidelidad divina, llevando el mismo mensaje. Dios cumple su palabra. Conozco a una mujer que pasó 3 años orando para que su hijo volviera a la fe. 3 años de silencio, sin cambios, sin señales de movimiento. Me dijo una vez que había empezado a preguntarse si sus oraciones estaban chocando contra el techo, si Dios había oído y decidido que no. Y luego, en una sola semana, 3 eventos no relacionados convergieron. Una conversación con un viejo amigo con el que no había hablado en meses. Una canción en la radio que lo hizo detener su coche.
y un pasaje que encontró en una Biblia que no había abierto en años. Romanos 8:38. El que dice que nada puede separarte del amor de Dios. La llamó una noche entre semana. Ella apenas podía hablar. Más tarde me dijo, pensé que Dios se había olvidado. Pero Él estuvo trabajando todo el tiempo. Simplemente no podía verlo. Ese es el testimonio del 7 en las Escrituras. No que todo se resuelva en nuestro tiempo, sino que el tiempo de Dios tiene una estructura, y esa estructura se inclina hacia la completitud. El hilo que no puedes ver todavía se está tejiendo. Entonces, ¿qué significa esto para cómo vives? El número 7 en la Biblia no es un código para descifrar. No es una fórmula para predecir el futuro o un sistema para desbloquear mensajes ocultos. El significado del 7 no es místico. No es numerología. Es pactual. Es la forma de los autores bíblicos de decir, una y otra vez, historia tras historia, que este Dios cumple sus promesas. Cada vez que el 7 aparece en una narrativa bíblica, está señalando la misma realidad. Dios termina lo que empieza. Sus promesas no son sugerencias, son juramentos, vinculados por su propio carácter. Sellados por la misma palabra que significa tanto 7 como jurar. Y eso cambia la forma en que lees la Biblia. Cuando ves 7 días en Jericó, no estás leyendo una línea de tiempo militar aleatoria. Estás viendo cómo un pacto llega a su conclusión. Cuando ves 7 fiestas, estás viendo un calendario de citas divinas que se han cumplido y se están cumpliendo al día. Cuando escuchas a Jesús decir, Tetelestai, como la 6ª palabra desde la cruz, y luego descansar el 7º día, estás presenciando el ritmo de la creación tejido en el clímax de la redención. Si ahora mismo estás en una temporada en la que algo se siente incompleto, donde la sanación no ha llegado, donde la respuesta sigue siendo silenciosa, donde el muro no ha caído, el testimonio de las Escrituras es que el Dios que estructuró la creación alrededor del ritmo de la completitud no ha perdido el rastro de tu historia. El 7º día está llegando. El trabajo estará terminado. No porque lo hayas ganado, sino porque el que lo prometió se ha comprometido con ello con un juramento. Y si la historia de Naamán enseña algo, es esto. No te vayas antes del 7º chapuzón. El 6º se parecía exactamente a los primeros 5. Nada había cambiado. Pero la completitud estaba a un paso. La diferencia entre 6 y 7 es la diferencia entre aún no y hecho. Y solo Dios sabe en qué paso estás. Toda la Biblia, desde su apertura de 7 palabras hasta su visión final de un mundo hecho nuevo, es la historia de un Dios que jura y cumple sus juramentos. Un Dios que no empieza cosas que no tiene la intención de terminar. Un Dios cuya palabra y cuya consumación son, en el idioma original, la misma palabra. Sus promesas están tan estructuradas como la creación, y se cumplirán con la misma precisión. Un último pensamiento. La palabra hebrea para semana, Shavua, proviene de la misma raíz que Sheva. Cada semana que pasa es, en hebreo, un 7. Lo que significa que cada vez que llega el 7º día, el idioma mismo te está recordando que Dios termina lo que empieza. El ritmo de tu semana se basa en el mismo fundamento que el ritmo de las Escrituras. No tienes que buscar el número 7, Él te encuentra. Cada 7 días, la misma palabra que significa juramento, completitud y satisfacción regresa y dice, Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Y aún no ha terminado. Si esta exploración del ritmo divino del 7 ha cambiado la forma en que miras los patrones en tu Biblia, por favor suscríbete y dale me gusta a este canal. Nos dedicamos a descubrir las verdades históricas y espirituales que han moldeado nuestra fe durante milenios. Sigamos plantando las semillas del entendimiento para el futuro. El próximo gran tesoro de las Escrituras se abrirá pronto.